Vamos a conversar el día de hoy sobre estas competencias, estas herramientas que a veces parecen como tan básicas, como tan del día a día, pero que no, muchas veces no las ponemos en práctica y que podríamos de alguna manera afrontar mejor toda esta coyuntura y que son tan transversales, por decirlo de alguna manera, que nos sirven no solamente ahora, en estos momentos, sino antes y también después. De hecho, la humanidad siempre ha vivido muchas coyunturas. Esta no es la única, ni será la primera, ni será la última. Y bueno, las personas hemos tenido que aprender y salir adelante en medio de todas estas dificultades, ¿no? Pero siempre hay unos factores comunes de los cuales quiero que conversemos. Entonces, a veces se le ha dado, bueno, la sociedad actual cada vez le da más prelación, importancia a las que llaman las competencias duras, lo que podemos aprender en el colegio, la universidad, las carreras técnicas, porque obviamente prepararnos en ese sentido pues nos va a ayudar a conseguir oportunidades materiales y profesionales y ocupacionales. Y pues en mi caso en particular, pues Gloria y yo, que somos colegas y otras personas, hemos salido tal vez muy bien preparados de ciertas instituciones educativas, pero yo personalmente, pues tenía muchas falencias en temas de habilidades personales, de habilidades blandas que llaman. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué pasó? Pasó que, pues, por más pilo y juicioso que estuvieran mis trabajos, empecé a tener, no tenía buenas relaciones, ni con mis parejas del momento, ni con mis padres, ni con mis amigos, ni con mis compañeros de trabajo, ni con mi jefe. Entonces, hasta ahí llegaba toda la pilera y todas las cosas que estudié en las instituciones educativas, porque eso finalmente ayuda de pronto a abrir puertas, pero no a mantenerlas abiertas. Y pues en estos tiempos de coyuntura, pues con mayor razón necesitamos todas estas habilidades. Por eso el día de hoy vamos a hablar muy rápidamente de qué es lo que estamos viendo en el panorama actual, que creo que todos hemos sido partícipes y más o menos nos enteramos. La idea no es profundizar demasiado en este tema. Sabemos qué es lo que está pasando, pero bueno, ahí les voy a comentar un poco cómo veo yo la cosa. Y vamos a empezar a hablar de estas herramientas que para mí son muy importantes y que a mí me cambiaron la vida desde que empecé a aprenderlas hace más o menos unos 7 años, en donde dije, no, yo no puedo seguir estrellándome contra cuanta cosa se me presentaba por delante, porque no, porque eso pues me generaba mucho malestar, mucha frustración y bueno, entonces empecé a adquirir herramientas de autoconocimiento. Ya les voy a comentar un poquito cuáles son los temas a grandes rasgos y aquí los hemos conversado un montón en la comunidad. Eh, Algunos llaman eso la inteligencia intrapersonal, cómo podernos meter en nuestro iceberg intrapersonal y conocerlo un poco más y reflexionar y conocer qué es lo que nos está pasando y cómo podemos trascender ese mundo que tenemos adentro, que tenemos todo un universo por dentro y que a veces es bastante desconocido. Vamos a hablar un poco también ya de qué es lo que nosotros trascendemos hacia afuera, cómo impactamos el mundo, cómo nos relacionamos, bueno, qué tips en general pueden haber para un mejor relacionamiento. Vamos a conversar de qué herramientas y qué podemos interiorizar desde el punto de vista de cómo adaptarnos mejor a los cambios. En estas épocas de cambio, pues lo vamos a seguir necesitando, por supuesto, y de aquí en adelante también. Y vamos a cerrar, si nos alcanza el tiempo, con qué es para cada uno de nosotros la gestión emocional y algunos tips básicos, como les decía yo, que también hacen un recuento de lo que conversemos el día de hoy, que ya hemos venido conversando en la comunidad. Hemos venido conversando con Gloria, con Jaime, con Daniel, con Sandra, bueno, con todos los que aquí están, hemos venido conversando de estos temas, pero es bueno a veces recapitular y tal vez mirar otros elementos que nos puedan aportar, ¿vale? Entonces, esto es lo que les propongo para el día de hoy. Esto más que una charla magistral yo quisiera que fuera un conversatorio. A veces pues no nos alcanza el tiempo y por eso es que queremos que se extienda un poco más. Empezamos a las 9, ahora comenzamos a las 8 para que podamos tener tiempo como de digerir un poco más la información y que no sea solamente de aquí para allá, sino que también todos retroalimentemos, compartamos experiencias, etcétera. ¿Qué nos pareció la información? Bueno, entonces, si les parece, comenzamos.
Y bueno, esto suena muy bonito, pero ya entremos en materia a ver de qué es lo que estamos hablando. El panorama actual. El panorama actual ustedes lo conocen también, al igual que yo, pero no sé si ustedes sabían, yo no lo sabía hasta hace mucho, que ya estamos por las épocas de la cuarta revolución industrial, en donde principios del siglo XIX empezamos con todo lo que tenía que ver con la mecanización, la primera revolución industrial, el vapor, la hidráulica, etcétera. Todo tiene que ver como con la energía, ¿no? Cómo el hombre iba descubriendo diferentes fuentes de energía. Después ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezó todo lo que tenía que ver con la electricidad, cómo se empezó a revolucionar las maquinarias, la producción en masa. Después ya la informática, lo que tenía que ver con robots, con computadores. Esto ya viene desde hace algunas décadas, empezó como en los 50, 60 y ya empezó a coger un boom fuerte en los 80 y 90 del siglo pasado hasta hace 20, 30 años, realmente no fue hace tanto. Y ya en tan poco tiempo, ya no estamos esperando cada 100 años para hacer grandes revoluciones, ya estamos hace unos 10 años en la cuarta revolución industrial y seguramente muy pronto entraremos en la quinta, en donde ya se están combinando todas estas ciencias, todas estas tecnologías, se están mezclando la física con el internet, con la robótica, con la biología, en donde ya todo está conectado, en donde ya la información fluye de forma impresionante y aquí nos podríamos quedar conversando sobre esto un montón de tiempo. Entonces está todo lo que es la nube, la inteligencia artificial, el blockchain, bueno, una cantidad de cosas tremendas que si yo ni siquiera sé cómo funciona mi teléfono, imagínense cómo pues esto trasciende la inteligencia humana, es increíble y cómo podemos poner al servicio pues de la humanidad todo esto, así como en un momento dado hubo unos grandes descubrimientos que sirvieron para la medicina, eso después se terminó utilizando para la bomba atómica y asimismo pues estas grandes revoluciones de modificar la genética humana, de que las máquinas sean tan autosuficientes, pues pueden traer una cantidad de ventajas, pero también algunas desventajas. Entonces, pues esto ya no es un secreto que va a irrumpir en muchas de las ocupaciones, de los empleos, de los trabajos, de las personas. Ya vamos para 7.900 millones de personas en el mundo y un gran porcentaje hoy está desempleada, está pasando malos momentos y más con esta coyuntura de salud. Pues ahora las máquinas también van a ser un factor más de oferta y de demanda que, con la cual pues no sé si estamos preparados para competir con estas máquinas poderosas en el mercado, en el mundo, bueno, del día a día laboral para subsistir en la propuesta que el mundo nos ha traído neoliberal y demás. Entonces, esto es lo que estamos afrontando ya mínimo hace 10 años. Esto tampoco es tan nuevo. Lo que pasa es que se aceleró un montón con el tema del COVID y pues ya lo que se pensaba hacer en 5 y 10 años a futuro ya se aceleró y la primera pregunta que yo quiero dejarles es, ¿qué tan bien estamos preparados para afrontar estos retos del mundo actual, donde la tecnología y todo está cambiando cada año, cada segundo, cada minuto, en donde ya un celular ya está obsoleto en 2 y 3 años, imagínense todo lo demás? Entonces, no sé qué tan, y no desde el punto de vista material, sino de todo lo que trae en nuestras vidas, tener que adaptarnos y adaptarnos y adaptarnos a estos cambios continuos que siempre han existido, como se los decía anteriormente, la humanidad siempre ha estado en constante cambio, es lo único cierto, es lo único cierto, además de, pues, de que iniciamos y terminamos nuestra vida, eso es lo único cierto que tenemos, los cambios, y a veces la gente le huye y le da miedo y oh, la tecnología es una amenaza y todo lo que está pasando es una amenaza y ahí es donde empiezan a generarse unos cuadros de salud muy complejos porque todo lo vemos como una amenaza. Y pues con esta cantidad de cambios que estamos viviendo, pues con mayor razón. Entonces esto era un panorama medio apocalíptico, pero pues es la realidad de lo que está pasando. Y pues si nos vamos a lo que está sucediendo en materia de salud, lo que está sucediendo en materia medioambiental, de cómo estamos agotando nuestros recursos naturales, lo que está pasando con la polarización ideológica, dogmática, de pensar que aquí hay blanco y negro, buenos y malos, eh, y que nos ponemos en bandos opuestos y que nos atacamos.
Entonces, pues yo creo que el panorama no está tan chévere. Y pues yo creo que entraría y la invitación que nosotros desde la comunidad les hemos hecho es no a estar pensando en lo negativo, en lo malo, en que esta cosa está jodida, en que estamos, mejor dicho, al borde del abismo, sino cómo podemos nosotros adquirir esas herramientas en comunidad bueno, vivir mejor, para tener más bienestar, más felicidad, más tranquilidad, más serenidad en medio de toda esta coyuntura. Entonces, pues no me voy a detener a hablar demasiado en todo lo que ya está pasando, lo sabemos de sobra, cómo está siendo afectado pues nuestro trabajo, nuestra salud física, mental, emocional, con todas estas cosas que están sucediendo. Más bien desde lo propositivo, ¿qué podemos hacer? Esa es la invitación que les queremos hacer. Eh, Esto pues, ojalá nosotros tuviéramos este equilibrio de este elefante en donde pues fuéramos lo más livianos o lo más versátiles posibles en medio de estos malabares que a veces tenemos que hacer pues aquí vienen más preguntas. ¿Cómo estamos afrontando esta y otras tantas coyunturas que nos pasan a diario en nuestras vidas? ¿Estamos adquiriendo las herramientas necesarias? ¿Estamos teniendo verdaderamente un equilibrio entre todas estas coyunturas, desafíos que estamos afrontando como humanidad y mis habilidades? ¿Estoy adquiriendo esas herramientas? Y para eso no tengo que ir a Harvard. Esto lo podemos aprender aquí en comunidad con nuestros conversatorios, lo podemos aprender en YouTube, lo podemos poner en práctica en nuestro día a día. Y ya vamos a ver pues, muchas de las herramientas sencillas que existen al respecto. ¿Cómo estamos? Estamos viendo el presente, esa invitación que les hemos hecho durante todas estas semanas, o de pronto nos estamos quedando a vivir en el pasado, o vivimos muy proyectados en el futuro. Para evitar estos cuadros, de los que ahorita conversábamos antes de que comenzara esta charla, en donde algunas veces es depresión, otras veces es ansiedad, otras veces es estrés u otro tipo pues, de patologías o de situaciones, muchas de las cuales provienen de nosotros, son generados por nosotros mismos, porque no sabemos afrontar esos desafíos o porque nos quedamos a vivir en un tiempo diferente al presente pues demasiado tiempo, ¿no? Y entonces empezamos a sufrir de todos estos cuadros, a tener este tipo de síntomas. Voy de abajo hacia arriba, ¿no? No quiero terminar aquí con este tema, sino la idea es que de aquí salgamos lo más pronto posible, pero es bueno ubicarnos, a ver y identificar si estamos, pues no sé, teniendo algunas de estos síntomas, de estas situaciones, para que lo podamos expresar, para que lo podamos exteriorizar, eh, para que pues no nos quedemos con eso, sino que entendamos que aquí estamos como amigos y como hermanos para apoyarnos y pues yo lo necesité muchísimo y lo sigo necesitando. Hace unos años lo necesité un montón. Yo pasé por unas situaciones muy complejas, de rupturas, de relaciones, de tener que sanar un pasado el cual no había podido superar y esta es la hora en que todavía lo estoy trabajando. Entonces, nada, yo tuve que agarrarme y aferrarme de mentores, de maestros, de personas que me ayudaran a sacar, pues como la cabeza un poco a flote, porque estaba padeciendo todos estos síntomas y por eso me parece muy importante conversarlo con ustedes. Eh, pues que ustedes me digan, sí, señor, no, señor, ¿será que sí estoy con todos estos síntomas, con algunos? En donde, pues, todos sabemos que muchas de estas cosas provienen de nuestra propia química cerebral, de nuestra propia química hormonal, de nuestros neurotransmisores, de qué es lo que está pasando por nuestra cabeza, por nuestras emociones, por nuestros actos, qué tipo de sustancias estamos produciendo y eso no se produce porque sí. Esta adrenalina, este cortisol, son respuestas, no son causas en sí mismo, son respuestas a unas órdenes que les da nuestro cerebro muchas veces de forma inconsciente, muchas veces de forma inconsciente cuando se siente amenazado. Y esto el cuerpo lo creó sabiamente cuando tenemos que huir de fieras, de leones, de tribus que se vienen a atacarnos, o cuando hay una situación de fuerza mayor, caso fortuito, como dicen los abogados, de no sé, un temblor, una inundación, tenemos que salir corriendo, tenemos que estar preparados para defendernos. Para esas situaciones de verdadera amenaza, es que el cuerpo produce estas sustancias para poder reaccionar mejor. Si hay una culebra, si hay un león, si hay algo complicado que está sucediendo y que
requiere una respuesta inmediata, que nuestro corazón se acelere, que nuestra respiración sea pues más eficiente, que nuestro metabolismo, que es cuando nosotros, como nosotros procesamos los alimentos y todo lo demás, pues empieza a funcionar mejor para que se produzca más se produzca más energía, para que esto nos genere una capacidad de reacción frente a las verdaderas amenazas, que nuestros músculos estén tensionados para poder correr, para poder huir. Pero resulta y pasa que todo esto nos está pasando por las amenazas que nosotros mismos estamos viendo en el mundo y que no todas son verdaderas amenazas. Muchas de ellas son súper manejables, pero como no procesamos del todo bien lo que nos sucede, sino que empezamos a interpretar las cosas que nos suceden, pues no sé, a veces de forma catastrófica, a veces exagerada, a veces nos montamos unas películas, unas suposiciones, entonces el cuerpo no lo sabe, el cerebro manda la orden a las glándulas producen estas hormonas y ahí es donde el cuerpo entonces nos empezamos a sentir tensionados, nos empezamos a sentir con dolor de cabeza, porque igual el cuerpo está produciendo esas sustancias frente a lo que interpreta que es una amenaza. Nuestro sistema inmunológico se debilita. Por eso muchas personas también han tenido enfermedades a pesar de no estar expuestas a enfermedades o al COVID o a otras cosas. Algunas de ellas se han contagiado solo por el hecho de tener unas defensas bajas, porque ellas mismas, nosotros mismos nos estábamos produciendo esa situación, ¿sí? Entonces, esto es un cuadro real, esto no me lo estoy inventando yo, esto ya es un tema científico súper comprobado, ustedes lo pueden verificar en internet, donde quieran. Entonces, pues esta es la realidad de lo que sucede en nuestro cuerpo. Y resulta y pasa que estas mismas instituciones súper confiables, con estudios científicos comprobados, lo han dicho. La mayoría de nuestras enfermedades físicas provienen de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. No porque lo inventemos y que sea mentira, no. Son reales, son enfermedades reales, pero que se han originado por una interpretación del mundo y de las situaciones no del todo saludables, porque hemos interpretado y hemos generado estas sustancias que a la postre generan una cascada de situaciones y de enfermedades. Entonces, ¿cómo estamos afrontando este mundo cada vez más veloz, cada vez más confrontativo, cada vez más competitivo? ¿Cómo estamos afrontando esto en el mundo real? Y por eso, pues ya después de haber visto todo este panorama, quería comentarles que para mí esto ha sido como lo básico para comenzar, eh, para vivir mejor y estamos convencidos que nos conocemos. Yo estaba convencido que yo, mejor dicho, ya después de 40 años, ¿cómo no me voy a conocer? Otros tendrán 30, otros tendrán 50. Ya después, a esta altura del partido, por supuesto que yo me conozco. Y cuando me empezaban a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿y cuáles son sus principales temores? ¿Cuáles son las principales experiencias que usted ha tenido enriquecedoras? ¿Cuáles son sus principales emociones? ¿Cuáles son sus principales formas de ser? Yo no sabía qué responder. Esta es la hora en que todavía tengo que estar repasando mi listado de formas de ser para acordarme de muchas cosas. Entonces, yo los invito y las invito a que no pensemos que somos productos terminados y que sigamos todos los días en este proceso de autoconocimiento, porque esa es la base. Antes de estar señalando a otras personas, antes de estar mirando, es que el COVID, es que el trabajo, es que mi hermana, es que mi papá, es que mi pareja, que nos conocemos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para realmente vivir mejor. Entonces sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, cómo las podemos convertir esas debilidades en oportunidades, siendo conscientes que hasta el último de nuestros días vamos y tenemos la capacidad de aprender, pero para eso necesitamos estar en la disposición. Muchas veces creemos que ya porque alcanzamos cierta edad no las sabemos todas y no. Yo creo que la persona verdaderamente sabia es la que está en constante aprendizaje todos los días hasta el último día de sus vidas y siendo conscientes que somos parte de una comunidad absolutamente diversa,
de 7.900 millones de personas y ya el otro año cumplimos los 8.000, en donde puede que tengamos algunas cosas en común, que la religión, que el partido político, que el equipo de fútbol, que la comunidad, puede que tengamos algunas cosas en común, pero no hay dos seres humanos iguales sobre el planeta. Entonces, primero conozcamos ese ser genuino y auténtico que somos nosotros, como lo muestra ahí ese slide del iceberg que yo les comentaba ahora, que a veces solamente vemos la parte superficial, la parte de arriba, los hechos que llaman algunos profesionales, el contexto, los comportamientos, lo que sucede en el mundo, las noticias, eso es lo que vemos, que esa es la punta del iceberg, pero debajo del iceberg, si me quedo sin tiempo ahorita, entonces nos volvemos a conectar, si quieren, los que quieran, ¿no? Debajo del iceberg hay un montón de cosas que son las que causan esos comportamientos y nos quedamos solamente fijándonos en la parte superficial. Pero si fuéramos conscientes que debajo de todo eso hay una serie de emociones, eh, unas formas de sentir muy diferentes cada uno de nosotros. Hay unas creencias, algunas limitantes, algunas potenciadoras, hay unos valores, o sea, es decir, lo que es importante para cada persona. No es los valores necesariamente que me enseñaron desde chiquito, sino cuáles son tus valores. ¿Qué es lo que es valioso para ti? Así como hay billete de 1.000 y billete de 100.000, pues para cada uno de nosotros hay cosas que son más importantes. ¿Cuáles son tus valores? Los de tu pareja, los de tu familia, los de tus compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Son similares o están supremamente distantes? ¿Cuáles son tus formas de ser? ¿Tenemos ese listado claro? Yo les invito a que hagamos un listado de formas de ser, a ver si la tenemos tan clara. Las que somos y las que quisiéramos ser. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar allá? Sí, entonces, esto es toda una profundidad. Por eso les decía yo que nosotros somos un universo. Tenemos todos una historia de vida, un porqué. Pero en vez de quedarnos pensando, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi infancia? ¿Por qué mi adolescencia? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué mi trabajo? ¿Qué tal si trascendemos todo eso y nos devolvemos en ese iceberg de abajo hacia arriba y empezamos a trascender y a preguntarnos, ¿para qué me está pasando todo lo que me está pasando? Es decir, hacia futuro, en el presente. ¿Para qué me pasó esto? ¿Para qué me quedé sin trabajo? ¿Para qué estoy teniendo en este momento conflictos con X o Y persona? ¿Sí? Y de ahí para abajo, de abajo hacia arriba, podemos reconstruir todo, formas de pensar, formas de sentir, para que nuestros resultados, y ya sacamos otra vez la cabeza del agua, del iceberg, pues sean diferentes. No podemos pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, bueno, conozcámonos, que es la invitación, conozcamos nuestro entorno, las personas con las que más nos relacionamos, para poder pues tener una vida mejor, ¿vale? Otra cosa que también tiene que ver con el autoconocimiento y es mis formas de ser. ¿Será que yo estoy es muy enfocado solamente en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en tener, en tener, en tener, en tener redes sociales, carros, casas, carreras, mercado, bueno, trabajo, 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 estudio, sobrevivir? Eso es hacer y tener, y eso está muy bien. Pero si eso no está fundamentado en un ser, en un autoconocimiento, pues eso algún día se quiebra o no está siendo funcional o no está generando bienestar. En cambio, si todo lo fundamentamos desde el ser, es que yo soy creativo, yo soy libre, yo soy bondadoso, yo soy amoroso, yo soy consciente, yo soy, ¿no? Pues seguramente todo lo demás que hagamos y todo lo demás que tengamos, pues va a ser mucho más funcional, mucho más fluido, mucho más coherente, ¿sí? Pero no, es que yo soy profesional, yo soy carpintero, yo soy, no, a ver, ¿qué soy yo? Un ser humano pues, valioso, con unas capacidades, con un qué hacer, pero que sea coherente, que sea funcional, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poco de la responsabilidad, ¿cómo la veo yo? ¿Qué es eso? ¿Listo? Entonces, pues esta es otra de mis invitaciones a que seamos coherentes en ese hacer, hacer y tener
y no solamente pensar que debemos hacer y tener para ser alguien en la vida, ¿vale? Eh, Otro de los temas que me gusta a mí conversar relacionados con el autoconocimiento es este personaje de la derecha pues que en mi caso se salía de la pantalla porque era mucho más grande y mucho más monstruoso y todavía lo sigo trabajando todos los días y es el famoso ego que para cada cual es diferente, ¿no? Hay muchas definiciones de psicólogos, de psiquiatras, de coaches, etcétera. Para mí, yo lo veo como ese personaje inventado por mí, que es una forma de proyectar ese ser mío hacia una imagen ideal de quién quisiera ser y cómo quisiera que me trataran. ¿Me hago entender? Es como ese perfil de redes sociales en el que yo me muestro de determinada manera y que pues no necesariamente es coherente con mi verdadero ser. Entonces, a veces lo confundimos con amor propio, a veces lo confundimos con empoderamiento, con confianza, con berraquera, y eso está bien porque eso pues lo necesitamos en diferentes momentos de nuestra vida. Proyectarnos un poco para, pues, no sé, lograr ciertas cosas en la vida. Hasta aquí está bien, como una mera expectativa. Ojalá que no nos quedemos a vivir en esa expectativa, sino que lo hagamos real, lo hagamos realidad. El problema es cuando ese personaje secundario ficticio, ¿sí? Pues termina siendo el personaje protagónico y ya se nos olvida cuál es el inventado y cuál soy yo y que cuando alguien hace algo que no nos gusta, entonces pero que no nos gusta de acuerdo a ese personaje. Es que me ofendió, es que me hirió, es que no me trató como yo quería que me trataran. Es que sí, eso está realmente es afectando al ego, no a nosotros, a nuestra esencia. ¿Sí? Yo soy un ser humano X, Y y Z. Si alguien me dice que yo no soy eso, ¿yo por qué me tengo que emberracar? Usted es un mueble, usted es un perro, usted es un gato. Sí, te felicito, gracias por decirme perro y gato. Pero si yo no soy eso, ¿yo por qué me voy a ofender? Sí, entonces, pues ahí es donde nos herimos, donde nos volvemos reactivos, porque están realmente tocando nuestro ego, no nuestra verdadera esencia, porque se nos olvida cuál es nuestra verdadera esencia. Entonces, a veces por eso es que nos cuesta sentirnos vulnerables, nos cuesta equivocarnos, porque queremos siempre mostrar esa imagen perfecta y nos ponemos esas máscaras y esas armaduras y se nos olvida quitárnoslas o ojalá desprendernos de ellas y mostrar nuestra piel realmente como es, pero como no somos lo suficientemente fuertes, necesitamos de esas armaduras para poder salir al mundo a combatirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que por dentro estamos débiles, seguimos inmaduros, pero por fuera tenemos unas armaduras increíbles. Entonces, qué bonito sería que nos empecemos a quitar de a pocos esas armaduras y esas máscaras para que nuestra verdadera piel sea realmente empoderada, fuerte, con autoestima, sin necesidad de todas esas fachadas. ¿Vale? Entonces, bueno, a veces entonces no sabemos bajo qué rol conversar y entonces cuando atacan una idea nuestra, entonces nos lo tomamos personal y bueno, muchos otros ejemplos que estamos viviendo en medio de la polarización y de lo que estamos como humanidad afrontando por estos días, ¿vale? Entonces, esto me gusta conversarlo porque hay veces que hablamos mucho del ego, pero no sabemos realmente qué puede ser. Y esta es una visión que yo les quiero mostrar de tantas que existen para que ustedes miren a ver si resuena con ustedes, bueno, si les funciona en sus vidas, si les hace sentido. Si se corta, nos volvemos a conectar. Y aquí entonces otro tema que me gusta conversar relacionado con el autoconocimiento es la responsabilidad. Y resulta y pasa que a mí me enseñaron de chiquito que la responsabilidad es estudiar, es ser juicioso, es trabajar, ¿no? Y ahí me quedé como en esa definición limitada de la responsabilidad. Y resulta y pasa que yo empecé a entender que la responsabilidad va mucho más allá de esto que es externo, que es material. La responsabilidad es cómo nosotros, siento yo, es, es tener esa capacidad de responder, por eso la palabra responsabilidad, de responder de forma coherente, de forma funcional, en bienestar con mis formas de ser.
con mi propósito, con mis valores, con mis metas, con mis sueños, con mi contexto, ¿vale? Entonces, más allá de estudiar o de trabajar, eso está bien, porque eso también es una forma de ser coherente y funcional, pero la pregunta es, ¿será que también estoy siendo responsable con mi ser, con mis formas de ser? O de pronto estoy en una relación que me está haciendo daño, y esto tiene que ver como con los roles que a veces desempeñamos en ciertas circunstancias. A veces nos aprendemos el libreto de víctima, a veces nos aprendemos y nos gusta estar en el rol de salvador, de empezar a querer salvar a todo el mundo y se nos olvida salvarnos a nosotros mismos, o a veces lo que queremos es fregar a los demás y nos volvemos es victimarios. Qué bonito sería que ojalá no interpretáramos tanto todos esos papeles y que más bien nos gustara vivir mejor y no estar esperando a que afuera se solucionen todas las cosas. A veces recurrimos excesivamente desde mi punto de vista a agentes externos como un familiar, como un ser superior, como el país, el gobierno, la sociedad, el mundo, cosas como tan ajenas, tan externas y que claro que tienen que ver y por supuesto que influyen y por supuesto que no tenemos todo bajo nuestro control, pero a veces como que delegamos demasiado, siento yo, estas cosas y empezamos a no asumir ciertas responsabilidades porque es muy cómodo, ¿vale? Entonces, primero pensemos si algo podemos hacer con esa situación antes de estar pensando en estarle echando la culpa a lo que está pasando afuera, ¿vale? Como pasa en los aviones. Los que hemos montado en avión sabemos que los auxiliares de vuelo primero nos indican que nos pongamos la máscara de oxígeno nosotros antes de estársela poniendo a las personas a las cuales necesitamos apoyar, a un menor de edad, a una persona con discapacidad o lo que sea. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desmayamos, pues como ahí sí que todos nos vamos, pues, y nos fregamos porque no tenemos cómo apoyar y ayudar a los demás. Básico primero, ponernos una máscara de oxígeno nosotros, y después sí mirar a ver cómo podemos ayudar, apoyar en la medida que cada cual lo permita, ¿no? Por supuesto, sin caer en el papel de salvador y salvador y salvador, sino siempre desde el rol responsable. Pensemos, ¿será que yo estoy bajo un rol de víctima? ¿Será que estoy bajo un rol de salvador? ¿Será que estoy bajo un rol de responsable, de victimario? Y de pronto podemos actuar diferente. Eh, como les decía yo, pues es ser y hacer cosas diferentes para poder obtener resultados diferentes. Responsabilidad también es seguir aprovechando de la mejor forma mis recursos más valiosos, que como ustedes me lo han escuchado decir mil veces, yo considero que es mi tiempo y mi energía. Es empezar a revisar cómo estamos utilizando el lenguaje, porque es que usamos la palabra es que uno, es que todos, es que, y no utilizamos la palabra yo. Yo estoy sintiéndome X o Y. Yo debo mejorar en tal situación para poder que las cosas pasen de otra manera. Yo, para asumir esa responsabilidad. Y el lenguaje también es creadora de realidades. ¿Sí? Si empezamos a hablar de uno, de todos, de que el país, de que la situación, de que el gobierno, de que, ¿no? Y no estamos asumiendo nuestra parte, pues muy difícilmente vamos a tener resultados diferentes. Es como cuando queremos ya de una vez cosechar la tierra y ni siquiera haber abonado la tierra, limpiado las plagas, echado agüita, sembrar la semilla y pues después sí podemos recoger la cosecha y no podemos esperar que todo caiga del cielo, sino que tenemos que hacer nuestra parte, ¿vale? Todo esto me gusta conversarlo desde esta herramienta, desde esta competencia, del autoconocimiento. Fíjense cómo ya abarcamos la primera de la cual quería comentarles y ahora podemos empezar a hablar de otro tema que tiene que ver con otro tipo de inteligencia, con otro tipo de habilidad, con otra herramienta como lo es el buen relacionamiento. Pero para eso primero teníamos que hacer nuestra parte interna. Ahora, ¿qué tal si lo pensamos y lo trasladamos hacia los demás? ¿Cómo podemos relacionarnos mejor? Y como les decía yo, vamos para 8.000 millones de personas en el planeta y estamos convencidos que lo que nosotros pensamos
es lo que es real, es la verdad, es lo que es bueno, es lo que es malo, y juzgamos y señalamos. Y yo digo, hombre, pues una persona en Pakistán, una persona en la India, una persona aquí en la tienda de la esquina, mi hermano, que yo me crié con él, pero somos muy diferentes, entonces, ¿qué? ¿Está mal? Y yo estoy bien siempre y él siempre está mal. Y si tenemos crianzas diferentes y puntos de vista diferentes, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pues sí, obviamente nosotros tenemos nuestra escala de valores, pero por lo menos ser conscientes que son nuestros puntos de vista, ¿sí? Y entonces a veces peleamos y discutimos porque es que así son las cosas y es que así, así me enseñaron y es que esas son las creencias y es que esos son los valores, pero es que por Dios, si somos casi 8.000 millones de personas, ¿cómo establecer? Obviamente debemos establecer unas reglas básicas para el funcionamiento de la sociedad, para el funcionamiento de nuestra familia, de una empresa, eh, del barrio. Claro, no podemos hacer todo el tiempo lo que se nos venga en gana, pero es bueno entender que además de esas reglas básicas, pues hay otra serie de conductas, de actuaciones, de situaciones que ya no dependen de nosotros, que no tienen que ver con el bienestar general, sino que ya son formas de ver el mundo muy particulares. Entonces revisemos, la próxima vez que señalemos y que juzguemos, revisemos si tal vez son dos estructuras diferentes de pensamiento y que debemos respetarlo. Así como en el pasado pensaban que el territorio de la Tierra era plana y que los barcos se caían y que los monstruos se los comían y así estaban convencidos de que era la Tierra, pues así mismo nos pasa con lo que pensamos que es el territorio, que es la vida, el mundo, la sociedad, y se nos olvida que es un mapa que nosotros mismos dibujamos y que no quiere decir que sea el mismo mapa de todo el mundo. Todos tenemos un mapa diferente. Entonces, chévere hacerlo consciente, chévere, Confucio lo decía hace 2500 años, que no siempre vemos las cosas como realmente son, sino es una proyección de lo que nosotros somos, ¿sí? Y pues imagínense, ¿cómo hacemos para conciliar eso? Bueno, ese es el punto, sabernos escuchar, saber conversar, entender que todos tenemos unos filtros, unas gafas con las que vemos el mundo de una forma diferente, tenemos un iceberg intrapersonal diferente, una historia de vida, unas formas de ser, unas emociones, unos pensamientos, tenemos unas necesidades diferentes, básicas, sociales, de autorrealización, de diferentes niveles, que son necesidades diferentes y que en una escala de satisfacción diferente. No podemos pretender que todo el mundo esté en el mismo nivel de necesidades y decir, ah, es que ¿por qué será que están haciendo esto? Claro, desde la comodidad de nuestro sillón, pues es muy fácil decirlo. La pregunta es, ¿cuál es la realidad de esas otras personas? Entender que no existe un solo tipo de inteligencia, sino que hay por lo menos 8, 10, 15, muchos tipos de inteligencia. Está la natural, la musical, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal, la lógico-matemática, bueno, hay un montón de inteligencias y antes de señalar a alguien es que usted es bruto para esto, usted definitivamente no puede, o a nosotros mismos es que yo soy bruto para las matemáticas, para el inglés, para lo uno. No, entendamos que tenemos inteligencias diferentes, tenemos perfiles de personalidad diferentes, vemos y percibimos el mundo con nuestros sentidos de forma diferente. Hay unos que son más visuales, otros que son más auditivos, otros que son más gustativos, olfativos y no podemos pretender que interpretemos el mundo de la misma manera. Y de hecho, hay unas autopistas neuronales que cada uno las crea de acuerdo a cómo interpreta el mundo. Y vemos las cosas y nos fijamos en cosas de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras necesidades, así estemos viendo el mismo paisaje, así estemos viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, pues nos estamos fijando en cosas diferentes porque nuestro cerebro está programado diferente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que me gusta conversar en temas de relacionamiento para entender cómo nuestro mundo va más allá de cómo nos lo imaginamos. Y la próxima vez que digamos, es que las cosas deben ser así, es que a mí me debieron haber tratado como me gusta que me traten o yo presumo que a los demás les guste.
que los traten como me gusta que me traten a mí, como nos enseñaron desde chiquitos, pues pensemos, ¿será que en este caso en particular debemos pretender que las cosas se hagan como yo pienso que se deben hacer o que me traten de la misma manera o yo tratar a los demás como me gusta que me traten a mí? Como les decía, eso depende si estamos hablando de reglas básicas de funcionamiento, pero si no estamos hablando de eso, si no estamos hablando de pensamientos, de creencias, de emociones, pues ahí ya no se vuelve un tema de blanco y negro, ¿vale? Sino que pensemos que hay un mundo más allá de eso y hay unas diferencias. Hasta aquí el tema de la herramienta de la inteligencia interpersonal o relacionamiento. Y nos vamos ahora con otro tipo de temas más enfocados hacia lo que estamos viviendo por estos días y que tiene que ver cómo adaptarnos mejor al cambio. Aquí resulta que hay unas cosas que sería bonito que a nuestros niños, a nuestros sobrinos, bueno, desde pequeños le enseñáramos a las personas a que las cosas no siempre tienen que pasar como a ellos o a nosotros se nos antoja. Es que yo quiero el helado ya y salimos corriendo a darle el helado. Es que yo quiero este trabajo que me contraten sí o sí y hago pataletas y no me pasa y eso nos volvemos unos adultos caprichosos porque desde niños de pronto no nos están permitiendo que nos frustremos pues cuando debemos frustrarnos, cuando las cosas no siempre tienen que ser como nosotros queremos, o aprender a esperar el gustico, aprender a que las cosas no tienen que darse de forma inmediata, porque nos volvemos unos pequeños dictadores y cuando adultos seguimos siendo unos pequeños pataletudos. ¿Por qué? Porque queremos todo ya y ahí es donde empiezan a chocar con el mundo, porque en la vida real, como todos lo hemos experimentado, o casi todos lo hemos experimentado, las cosas no siempre suceden como nosotros queremos. Pero si estamos acostumbrados a que siempre se haga lo que se nos antoja, pues nos vamos a estar chocando y chocando con cada cosa que cambie. Tenemos un plan organizado de un checklist de 30 cosas por hacer y todo tiene que pasar perfecto. No, muchas cosas no dependen de nosotros y así dependieran de nosotros, la vida puede cambiar. Y por eso es que hay tantas personas que nos estamos o se están estrellando con estos mundos tan cambiantes. ¿Mm? Porque no aprendemos a esperar, porque no aprendemos a frustrarnos y a aprender a tolerar esa frustración, ¿sí? O a veces también porque nos empezamos a programar nuestro cerebro para que pasen ciertas cosas, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Y ahí es donde hablamos de las profecías autocumplidas, en donde empezamos a decir, no, a mí me va a ir mal en esa conferencia, no, yo como que no voy a poder, no, yo como que sí soy como brutico para eso, no, es que, y adivinen qué pasa, pues que termina sucediendo, ¿sí? Algunos dirán que eso se trata de la ley de la atracción, otros dirán que bueno, seguramente hay cosas energéticas ocultas que desconocemos y que es posible que también influyan, pero en gran medida yo considero que se trata de una programación de nosotros mismos, hicimos de lo que va a pasar, porque entonces empezamos a anticiparnos y ojalá fuera para cosas positivas, ojalá fuera para decir a mí me va a ir bien, hoy va a ser un gran día, ojalá no tan proyectado, sino algo más desde el presente, y también asimismo nos pueden empezar a pasar cosas chéveres. Pero si nos programamos para todo lo contrario, es que el mundo está muy fregado, está muy complicado, la situación, las oportunidades, pues así mismo va a suceder. Porque pues si así nomás es difícil, ahora imagínense si nos programamos para que eso sea más difícil aún. Entonces, bueno, aquí les quería dejar estos temitas que a mí también me han facilitado la vida y me han ayudado a estar más en bienestar, a entender cómo funciona nuestro cerebro, entender cómo podemos reprogramar ciertas cosas, cómo podemos aprender a afrontar mejor estas vicisitudes. Y se habla mucho de la palabra resiliencia. Y entonces todo el mundo ahora habla de resiliencia y cómo la matica sale del cemento y cómo nos podemos volver a afrontar estas dificultades. Y sí, pero muchas veces ni siquiera entendemos ese concepto y es cómo, cómo tener realmente esa capacidad de gestionar, de reconocer esas cosas que no pasan como a mí se me antoja y de transformarlas
en situaciones, en aprendizaje, en oportunidades. Bueno, yo quería que las cosas pasaran de otra manera, pero ya que pasaron así, la puedo manejar, la puedo cambiar, no la puedo cambiar. ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente no lo puedo controlar. Entonces, más bien aceptémoslo, manejémoslo, aprendamos. O de pronto sí lo puedo manejar, de pronto sí puedo hacer algún cambio y pues ya depende de mí. Eso es resiliencia. ¿Alguien quiere participar? Bueno, listo. Entonces, a veces también se confunde resiliencia con, no, ser una persona impoluta que nunca levanta la voz, que vive en modo zen y que flota y que está meditando todo el día. Pues ojalá llegáramos a ese punto, pero pues ya sabemos que en la vida real no es tan sencillo, que estamos todo el tiempo expuestos a personas, a situaciones difíciles, a nosotros mismos en situaciones difíciles. Entonces no se trata de no sentir, no se trata de no sentirnos en malestar, de no sentir rabia, de no sentir miedo, de no sentir tristeza. Todas esas emociones llegan a mi vida para algo, para aprender algo. Entonces, pues más bien es entender, es mirar, es observar, es dejar que fluyan ese tipo de emociones, de aprender y pues generar esa resistencia, esa piel fuerte de la que hablábamos anteriormente cuando conversamos sobre el ego, para poder, pues, podernos exponer a la vida de una forma más genuina, sin tanta máscara, sin tanta armadura, y que pase lo que tenga que pasar. Nosotros hacemos nuestra parte, no se trata de ser conformista, sino se trata de aprender a manejar lo que venga. Y pues eso lo necesitamos por estos días más que nunca. Hasta aquí lo que les quería conversar en materia de adaptación al cambio y quiero cerrar esta conversación para que ojalá podamos interactuar un poco más sobre lo que esta comunidad ha resaltado en muchas charlas, en muchos conversatorios, y es poder aprender a gestionar mejor nuestras emociones. De hecho, muchas de las patologías, como lo decíamos anteriormente, de ansiedad, de estrés, de enfermedades incluso físicas, tienen un origen, como lo dijimos, mental y emocional. Qué bonito sería aprender a gestionar mejor todos esos pensamientos y esas emociones y empezarnos a procurar a nosotros mismos un bienestar que en gran medida está en nuestras manos, ¿sí? Y pues a mí pues me gusta hablar de gestión emocional primero desde el cosmos, desde entender nuestra posición en el universo, de que no somos el centro del universo, en donde pues existe, el universo es gigante, existen galaxias, estrellas, planetas, 8.000 millones de personas, decenas y decenas de miles de millones de seres vivos, animales, clima, bueno, de todo, muchas cosas que no podemos controlar. Eh, y que nos va a ayudar a que pues soltemos un poquito y le bajemos el acelerador al control, a que nos relacionemos mejor con las personas, a que miremos más allá de nuestros egos, de nuestros filtros, de nuestras gafas, de nuestras blancos y negros, y empezamos a ver más los grises, pero asimismo no nos quedemos en el conformismo de que nada podemos hacer y que pues todo depende del universo, no. Obviamente que en gran parte sí, pero también somos universos en nosotros mismos, somos seres maravillosos, integrales, cuerpo, alma, espíritu, con miles y millones de partículas, de pensamientos, de capacidades, de aptitudes, con una potencialidad increíble. De hecho, nuestro cuerpo está hecho de los mismos elementos de la tabla periódica, bueno, no de todos, pero sí de muchos, de las estrellas y de los planetas y de los agujeros negros y de, bueno, si son tan poderosos, ¿por qué nosotros no sentimos que también somos parte de ese universo y que tenemos esas mismas capacidades para crear, para dar, para recibir vida, conciencia, bienestar, oportunidades en abundancia? Por eso estamos aquí en esta comunidad, porque sabemos que podemos trascender
nuestra vida y apoyarnos en conjunto. Entonces, por un lado, entender que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero por el otro lado, entender que hay muchas otras que sí y que podemos, depende de nosotros, procurarnos mucho bienestar y mucha gestión emocional, en vez de estar nosotros dándonos latigazos de por qué a mí, por qué me pasó esto, por qué, y más bien cambiar la pregunta a un para qué llegan esas personas a mi vida, para qué llegan esas situaciones a mi vida, ¿sí? Entonces así nos volvemos más agradecidos, aceptamos, fluimos más y entendemos que todo este porqué de lo que nos ha sucedido siempre trae algo positivo. Y puede sonar un poco masoquista o un poco egocéntrico, no sé, pero siempre, siempre, cada cosa que nos pase en la vida siempre va a tener otra forma de verlo desde el bienestar, desde las oportunidades. Por más dolor que hayamos sentido y es legítimo, siempre vamos a poderle sacar algo bueno a todas estas experiencias. Y en vez de estarnos dando látigos de, ay, yo por qué hice esto y lo otro, pues es que es entender que yo tenía hace unos días, ayer, hace un año, hace 10 años, otro nivel de conciencia. No estaba tal vez, estaba un poco menos despierta, tenía menos experiencia. Y gracias a todo eso que me pasó, hoy soy la persona que soy con mi nivel de conciencia, con mis capacidades y que todavía nos falta seguir avanzando. Todos los días aprendemos. Y en vez de estarnos juzgando con el espejo retrovisor, entonces entender que eran contextos totalmente diferentes, ¿sí? Y qué más bien podemos hacer desde nuestro presente para vivir mejor, ¿sí? Y como les decía al principio, no siempre es por qué nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa, cómo procesamos esa información, nuestro poderoso cerebro, nuestras emociones, nuestro ser, cómo interpreta eso que nos pasa, ¿sí? Que muchas veces dicen incluso que es 10% lo que nos pasa y 90% lo que hacemos con lo que nos pasa. Esas son frases que hablan, de las cuales hablan muchos coaches. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué cosas sí están desde nuestro control? La responsabilidad de la que hablábamos ahora, ¿sí? De manejar lo que sí podemos manejar, que es nuestro mundo interior, nuestros recursos más valiosos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestro buen relacionamiento, con prácticas básicas que nos ha enseñado Jaime, que nos ha enseñado Daniel, que nos ha enseñado Gloria y que la hemos conversado. Aprender a respirar, algo tan sencillo. Cuando nos sintamos alterados, respiremos profundo. Ojalá pudiéramos estar pendientes de nuestra respiración todo el día, pero pues bueno, entendemos que hay mucha cosa y no podemos estar todo el día meditando y respirando, pero sí, bueno, respirando todo el tiempo lo estamos, pero conscientes de nuestra respiración. De hecho, muchas prácticas de meditación no tienen que ver con mantras, ni con elevarnos, ni irnos a otra dimensión, sino con estar atentos en este momento presente, en nuestra respiración, con esta maravillosa experiencia de vida que es irrepetible, ¿sí? Vivir en el presente, tener prendido ese dron para poder ver todo el bosque y no solamente viendo un pedacito y metidos en nuestros problemas, sino siendo conscientes que el mundo es mucho más grande, que nuestro ser es mucho más trascendente, que podemos autoobservar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, que no estarnos montando en películas, ¿sí? En suposiciones, es que me hizo, es que no me hizo, es que este no me miró mal, no me miró, me insultó, ¿no? Entonces, en vez de estar en ese pequeño mundillo de pedacito chiquito del bosque, ¿cómo podemos elevarnos, trascender, respirar, mirar las cosas de otra manera? ¿Cómo podemos nosotros interpretar lo que pasa de una forma diferente, con otros filtros, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Todo el día novelas de narcos, todo el día tragedias, catástrofes, problemas.
o de pronto estamos leyendo, o de pronto estamos utilizando favorablemente las redes sociales. ¿Cómo estamos programando nuestro cerebro, nuestro software mental? ¿Qué palabras nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué le estamos diciendo a los demás? Porque eso está creando y eso está reforzando realidades en nuestra vida y en la vida de los demás. Estamos hablando, estamos conversando de forma asertiva. Yo tengo que trabajar eso todos los días. Yo no soy una persona siempre más asertiva y eso me ha costado y todos los días estoy en un proceso de conciencia para hacerlo más consciente y para poder hablar mejor, para ser más bondadoso, más caritativo, más, más consciente de las diferencias de los demás. Estoy trabajando mi ego, soy consciente de que existe ese personaje, o será que me estoy tomando muchas cosas personales, muchas de las cuales no tienen que ver con nosotros, sino con los asuntos de los demás. Todos estos son tips de bienestar que los conocemos, pero a veces se nos olvida o no ponemos en práctica. ¿Entendemos realmente cuáles son los filtros y las diferencias de las otras personas? ¿Las identificamos? Y por supuesto, todos los tips de bienestar que abundan en el mundo digital que tienen que ver con el descanso, la alimentación, el ejercicio, salir a la naturaleza, respirar, todo eso lo sabemos. Estamos durmiendo lo que debemos dormir, estamos comiendo bien, estamos caminando, subiendo escaleras, o siempre tomamos el ascensor, o en vez de salir un ratico al parque nos quedamos es viendo una telenovela. Todo eso está al servicio y está ahí la información. Estos son tips que hemos dado en la comunidad y que quería reforzar con base en lo que conversamos y pues que sigamos apoyándonos, es la invitación a que sigamos siendo parte de esta comunidad en donde estamos al servicio. Yo hago estas charlas cada vez que quieran y o muchas otras de verdad con todo gusto. Me gustaría escucharlos a ustedes porque estoy seguro que podemos seguir aprendiendo en comunidad y por eso es que ojalá nos alcance el tiempo para conversar un ratico, si es que el tiempo ya no está muy corto, para que ustedes me comenten, para que nos retroalimenten, para que nos cuenten experiencias, qué les gustó, qué no les gustó, cómo podemos mejorar estas experiencias, ¿vale? Entonces, los escucho y muchísimas